Muy buenos días, ¿qué tal? Espero que hayan pasado un excelente fin de semana y vamos a charlar esta mañana, vamos a platicar sobre un tema patrimonial, 100%, un tema bastante delicado por su connotación, por su efecto, es el tema de la extinción de dominio. Espero me acompañen durante toda la charla. Y vamos a ver desde el origen de estas disposiciones hasta los procedimientos y en su caso consecuencias que pudieran pasar por estar relacionados hacia este tema. Trataré de darles algún consejo, tip, alguna recomendación en algunos casos, pues para alejarnos de este tema, de esta figura, simplemente tener el conocimiento de que existe, pero no ser parte de este proceso. Y si ustedes ven, hay una lámina con la que estamos iniciando, y curiosamente dice este texto: inmueble sujeto a procedimiento de extinción de dominio por estar relacionado con actos probablemente delictivos. Eso es la extinción de dominio. Ahorita van a entender que es una figura no penal, sino civil, 100% civil, que tiene desde luego una trascendencia en su caso penal si se detecta o se vislumbra que se haya cometido algún delito. La extinción es una figura que nace para quitarle o para extinguirle el derecho de propiedad a las personas. ¿Cómo se hace? A través del ámbito civil. Es un procedimiento de naturaleza civil. Hagan de cuenta, ustedes son propietarios de un bien. Ese bien, si se utilizó en la comisión de un delito, cualquiera, no nada más los fiscales, cualquier delito, y se acredita, ese bien pasa al gobierno federal y se declara extinto su derecho del reclamo de parte del propietario o los propietarios que hagan valer ese derecho. No tiene remuneración ni contraprestación y, pues como ven ustedes, está en juego directamente el patrimonio. Les comento que este efecto, este acto, es de carácter imprescriptible, así que nunca prescribirá, es terrible. Y pues eso es la intención, que conozcamos el tema, que sepamos por lo menos de su existencia y esperemos que nunca tengamos que sufrir una situación que verse o que conlleve a esta figura. Todo lo que tenga que ver con el patrimonio está en juego. Puede ser dinero, puede ser inmuebles, pueden ser muebles como por ejemplo coches, pueden ser todos los bienes de índole patrimonial, ¿okay? Cuentas de banco, dinero en efectivo, todo lo que sea eminentemente patrimonial. ¿Cuándo nace este? Bueno, su origen primigenio es de marzo 2019, que es cuando se reforma el artículo 22 de la Constitución y se crea una fracción 30 del artículo 73 de la misma Constitución. ¿Con qué alcance o con qué finalidad? Precisamente darle entrada al tema de extinción de dominio. Como ustedes ven aquí, esta es la redacción y en su artículo primero dice: se reforman los artículos 22 constitucionales y el 73 fracción 30. Se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafo del artículo 22 para quedar como sigue. Y en el 22
dice, no se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas e impuestos, ni cuando la decrete la autoridad para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Y ya, para no leérselos, al finalizar ese párrafo, dice, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. Y luego lo aclara y le da la connotación jurídica de esta figura. La acción de extinción de dominio la ejercerá el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil. Se lo decía hace unos minutos. Esto es una figura civil y es autónomo del procedimiento penal. ¿Okay? O sea, son dos vías totalmente distintas. Ahorita lo entenderemos durante el desarrollo de nuestra charla. Espero que nos acompañen. Y dice, será procedente sobre bienes de carácter patrimonial. Carácter patrimonial. Es decir, va directamente sobre el patrimonio. El patrimonio se compone pues, con los bienes que una persona ha, digamos que obtenido a través del paso del tiempo. Entonces, muebles, inmuebles, derechos, recursos, todo lo que tengan como patrimonio está en riesgo ante esta ley. Claro, si cometemos algún tipo de delito, ahorita vamos a ver qué delitos son los que conllevan a la extinción de dominio. Y dice, empezando, corrupción, me queda claro, pues, principalmente para servidores públicos, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, y luego viene, y está subrayado, delincuencia organizada. Hay que tener mucho cuidado porque hoy el ámbito fiscal está vinculado por una serie de reformas a delincuencia organizada. ¿Okay? Robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, lo que tiene que ver con la ley antilavado o la ley federal para la identificación, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, muy grande el título, coloquialmente llamada ley antilavado, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos. O sea, contra todos este catálogo de delitos será aplicable la ley de extinción de dominio. Y en el artículo 73, dice, para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar, así como sobre extinción de dominio, en términos del 22 constitucional. Esta fue, como ustedes se dan cuenta, la publicación del 14 de marzo del 2019. ¿Ok? Después, en los transitorios, el artículo 2, que es el que más nos interesa, dice, el Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días, 6 meses, expedirá el decreto de la legislación nacional única en materia de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque había leyes de extinción de dominio estatales y había que hacer una ley nacional, una ley federal. Y precisamente el 9 de agosto, mucho antes de que se cumplieran los famosos 6 meses de plazo del artículo 2 transitorio, se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Simultáneamente se ven reformados el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de la Administración y Enajenación de los Bienes del Sector Público, lo que era el SAE, ahora el famoso Instituto para Devolver el Pueblo Robado,
la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Todas estas leyes se ven afectadas como consecuencia del nacimiento de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es una ley compleja, tiene 251 artículos, 12 transitorios, y es una ley piloto, así la llamo yo, porque es una ley que está probándose en función de su resultado y en función de la situación que presente durante la aplicación de la misma. Seguramente en algún momento de esta disposición se verán algunos ajustes, algunas adiciones o mejoras, probablemente algunas reformas, porque es un tema novedoso para nuestra sociedad. Y reitero, había leyes estatales y pues se aplicaban en cada entidad. Ahora tenemos una legislación única para todo el país. ¿Qué es? Siempre se acuerdan que se los he dicho a nuestros amigos que me han seguido o que me conocen. Yo siempre busco el origen de las cosas. Siempre ha sido mi postura, mi forma de actuar, tanto para clientes como para, en su caso, la transmisión, como en este caso, de información. Si buscamos el origen de las cosas, es más fácil que entendamos por qué se publican tales o cuales reformas. Ahorita, pues, si ustedes se dan cuenta, estamos ya con la vorágine de la expectativa de la reforma fiscal 2022. Bueno, ¿por qué la reforma fiscal 2022? Hay que preguntarnos cuál es la razón de esa reforma. Pues lo mismo vamos a ver aquí. Hay que preguntarnos cuál fue el origen de esta ley. Y eso lo recorreremos durante unos minutos para poder entender hacia dónde se dirige. Recorreremos artículos que consideré los más importantes, porque 251 artículos y 12 transitorios, me queda claro que 5 horas no nos alcanzan para ver su contenido. Vamos a ir a los más importantes para hacer las reflexiones, para hacer los comentarios, las sugerencias, y terminaremos haciendo incluso hasta un comparativo. Retomemos. ¿Qué es la extinción de dominio? ¿Qué es? Para empezar, es una herramienta jurídica, es un instrumento jurídico. Una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes cuando son de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos. Ojo, es decir, o provienen de un origen ilícito o se utilizan para cometer un delito. ¿Ok? Los bienes, el patrimonio, los bienes que ellos sean, pasan al Estado, es decir, se adjudican en favor del gobierno federal, después de una sentencia de un juez. Y no hay ninguna compensación o contraprestación. Es decir, el gobierno no paga un solo centavo. ¿Ok? Y ya se queda con el bien o los derechos del bien. ¿Cuál es su objetivo? 3, digámoslo así, a nivel mundial, 3 características. La primera, combatir el narcotráfico. Segunda, combatir el terrorismo. Y tercera, combatir al crimen organizado o delincuencia organizada, persiguiendo sus activos. Estas personas o estos sujetos que se colocan en estos 3 escenarios de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, producto de sus fechorías o de sus actividades,
pues llegan a tener propiedades, bienes. Pues esos bienes, después de un juicio, si se acredita que son de origen ilícito o se usaron para cometer un ilícito, a través de una sentencia judicial, los bienes pasan a poder del Estado, del gobierno. La Ley Nacional de Extinción de Dominio que vamos a ver regula el artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio y sigue, fíjense, sigue o digamos que se guía por varias convenciones de la ONU, precisamente convenciones para prevenir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Ahorita van a ver la ley modelo. ¿Dónde está el origen de la figura de extinción de dominio? Tenemos una convención de la ONU con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. La Convención de Viena de 1969 y la Convención de Palermo del año 2000. Esas tres convenciones en las cuales México asiste hablan precisamente de esas tres figuras: delincuencia organizada, terrorismo y narcotráfico. Y hablan de cómo se va a combatir o tratar de combatir ese flagelo, ese tipo de actos que afectan a la sociedad. Bueno, en esas convenciones se llegó a puntos de acuerdo, sobre todo porque en este tipo de conductas delictivas pues corre mucho dinero, o sea, hay muchos recursos ilícitos que fluyen por el narcotráfico, fluyen por el terrorismo y fluyen por la delincuencia organizada. El primer país latino que implementó esta figura fue Colombia, ¿ok? Ahí nace por primera vez la extinción de dominio. Y si ustedes han seguido por ahí las series de televisión o un poco las notas periodísticas, se acordarán de este Pablo, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Pablo Escobar. El famoso patrón del mal que le decían en Colombia, Pablo Escobar Gaviria. Este Pablo Escobar Gaviria, pues fue uno de los principales introductores, según datos de la DEA y FBI, incluso de los hombres más buscados. Fue uno de los narcotraficantes más poderosos por ahí de la década de los 90, desde los 80s, 90s. Y el gobierno de Colombia decidió precisamente crear la ley de extinción de dominio allá para poder ir por sus bienes, porque tenía N bienes producto del tráfico de enervantes. En España también existe la figura, pero no con el nombre de extinción de dominio, ¿ok? Hay una figura parecida donde pierden la propiedad los titulares y la figura se llama comiso o decomiso. O sea, existe en el mundo, sí, con diferentes acepciones, sí, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo. En Latinoamérica, insisto, Colombia fue de los primeros, Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia ya tenemos una ley especial. Costa Rica y Ecuador lo están discutiendo en su Congreso para que se apruebe. En Argentina, nació
tendencia ante la urgencia de crear una ley de extinción de dominio. ¿Okay? Entonces, está avanzando muy rápidamente a nivel Latinoamérica, pero esto no es una cuestión nada más de un continente, esto es cuestión de todo el mundo. Un saludo a los amigos de Facebook, bienvenidos, esperamos que nos sigan durante esta hora. Estamos hablando de la extinción de dominio, una figura novedosa en nuestra legislación, apenas, hablamos de ella, en 2019 fue su primer esbozo, el 14 de marzo, y luego en agosto se dio a conocer ya la ley. Primero hubo una especie de, hubo una inserción a la Constitución para darle cabida y ya después se estableció un plazo perentorio para que se emitiera la ley respectiva. Precisamente estamos hablando de extinción de dominio a nivel internacional y sobre todo, pues, dado la ubicación geográfica del país, pues vamos a vernos con los países que nos rodean, con los países tanto de América Central como de Sudamérica, y vemos que pues, Colombia, Perú, Salvador, Honduras, Guatemala, Bolivia, ya lo tienen, ya la tienen también. Y hay países como Ecuador y Costa Rica que lo están estudiando, Argentina también, ya le está, digamos que está homologando también una ley, y la intención de esta ley es luchar sobre todo contra, primero, terrorismo, no importa el orden, tráfico de enervantes o drogas, y tercero, delincuencia organizada. Hoy también tiene o se lleva al mundo de la corrupción y a delitos cometidos por servidores públicos. ¿Okay? El común denominador es luchar en contra de los bienes de origen o destino ilícito y recuperarlos en favor del Estado. Muchos países han estado ya plasmando en sus legislaciones temas anticorrupción. Por ejemplo, hay en el caso de Brasil las leyes del arrepentido. ¿Cómo ven? Así se llama, leyes del arrepentido. Ajá. La extinción de dominio comparte herramientas, comparte con estas herramientas su gran aceptación popular. Obviamente, los juristas pues tienen sus asegúnes, tienen sus dudas, si es penal, si es civil, ya lo veremos. Fíjense, en Argentina surgió en 2016 por una supuesta manipulación de dólares del exsecretario de Obras Públicas en la gestión de Kirchner, José López. Y fue sancionado, obviamente, como por los diputados, por el pueblo argentino, por cuestiones de ese desvío de recursos producto de la corrupción. Les platico, no sé si han oído hablar de la UNODC. Se llama Unidad de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Okay? Así se llama. Bueno, ahorita vamos a ver esa ley modelo. A lo que quiero llegar, ¿cómo entender una ley nacional o mexicana si no conocemos los antecedentes? ¿Okay? En Colombia, como les decía, nace a partir del año 96 por el tema del narcoterrorismo que atravesaba Colombia. La ley 333, allá son por números, se extinguieron algunos bienes de Pablo Escobar que le habían sido incautados desde el año 89. Pues déjeme decirle que esa ley de extinción de dominio pues tenía muchas fallas,
Se tuvo que modificar en 2002 y estuvo vigente hasta 2014 y ahora sigue vigente, pero con una reglamentación que propuso las Naciones Unidas. Para tal efecto se creó el Código de Extinción 1708, tanto del ámbito civil como del penal, y tiene el mismo rango constitucional. Vamos a platicarles. Salvador, por ejemplo, es de los más recientes y es independientemente del procedimiento penal, igual que en Guatemala y Honduras. La juez de la Unidad de Extinción de Dominio explicó que desde 2015 hay 124 procesos de extinción que representan a este momento 161 millones de dólares. Es una acción civil, pero en la práctica es sui generis. Tiene su jurisdicción en base a sus reglas y también un objeto probatorio especial. Por ejemplo, en el caso de el exmandatario Funes, que está prófugo en Nicaragua, todos sus bienes se están sometiendo a un proceso de extinción de dominio. Aquí fueron contra un presidente, fíjense, expresidente. ¿Okay? Hay un programa de asistencia legal para América Latina y el Caribe. Ahorita yo creo que ustedes oyeron del CELAC, el famoso CELAC, donde estuvieron reunidos creo que 14 o 15 presidentes de Centro, Sudamérica y México. México fue el anfitrión. Bueno, que terminó reclamando los actos arbitrarios de Nicaragua, de El Salvador, de Venezuela, del gobierno de Maduro y del gobierno cubano. Bueno, hay un parlamento latinoamericano y caribeño. Ese es el origen de la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque hay una ley modelo. Este parlamento integra representantes de diversos países y hacen, digamos que, leyes guía. Si la ley guía le sirve de referencia al país que pretende crear una disposición, pues toma parte de esa guía. Lo integran, insisto, representantes de los congresos de cada país. Son 23 países. Desde luego México es miembro, junto con todos los países del continente americano, pero de habla española, de donde se habla el español. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Surinam, Aruba, Curazao y San Martín. Estos últimos tres pertenecen a los Países Bajos. O sea, ahí están las 23 naciones que integran este Parlamento latinoamericano y del Caribe. Le llamamos en resumen el Parlatino. Se fundó el 10 de diciembre de 1974. Es un organismo regional, permanente y unicameral. Se integra por los parlamentos de los países soberanos independientes a través de un tratado que celebraron el 16 de noviembre del 87 en Lima, Perú. ¿Cuál es el fin del Parlatino? Defender la democracia, integrar a Latinoamérica y al Caribe como si fueran una sola nación, no intervención en cada una de las decisiones del país, la autodeterminación de los pueblos, la pluralidad política, la ideológica,
la igualdad jurídica de los estados, la condena a la amenaza y el uso de la fuerza, la solución pacífica.